son las 6 de la mañana. Vamos a pillar qué hace un presidente a esta hora. ¿Qué dice José Manuel? Presidente, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo vamos? Le iba a decir que me perdonara por madrugarlo, pero creo que usted es malito para dormir, ¿o no? Me duerme poco. ¿Cómo ¿Duerme va? poco? Muy bien, presidente. Qué gusto verlo. ¿Cómo va todo? Pues bien, presidente, usted ya terminando su mandato, 4 años, le iba a preguntar qué es lo primero que hace por las mañanas cuando usted se levanta aquí, en este Palacio de Nariño. Yo me levanto 4:30, pero lo primero que siempre hago es llamo a General Navarro, llamo ahora al General Moreno, llamo al General Zapatero, al General Vargas. Esta mañana hice el repaso temprano, después me preparo un buen cafecito. ¿Dejó de ser esposo y papá por ser presidente? Pues yo creo que en una buena parte sí, tristemente, porque es mucho el tiempo también que uno dedica a esta labor, que es tan demandante. Y claro, esa parte es dura, porque los niños estaban chiquitos, entonces el tiempo de calidad se va reduciendo. Oiga, presidente, exactamente en 8 días usted ya no va a estar aquí en la Casa de Nariño. ¿Qué es lo que le va a hacer más falta y lo que definitivamente no va a extrañar? ¿Sabe qué me va a hacer falta? La gente. Lo siento así. Sí, aquí, los funcionarios. Los funcionarios, sí. Las personas que están en el cuidado de la familia presidencial, equipo de seguridad, los muchachos del guardia presidencial. Sí. Con todos ha sido como una relación muy, muy bonita, muy, muy cercana. Entonces los voy a extrañar eso. Y lo que definitivamente dice usted, uy, no, ya, gracias. De pronto yo creo que hay momentos de la vida presidencial que son poco aburridos, ¿no? A veces tener que lidiar con tanta mezquindad política. A mí me echaron un cuento, y es que un dirigente político importante, yo voy a decir el nombre y usted me dice si sí o si no, Humberto de la Calle, alguna vez hace muchos años le dijo, yo creo que eso de ser presidente es complicado, ese no es un mango bajito. ¿Fue así? Yo nunca he hablado sobre eso, porque son conversaciones que en algún momento fueron en privado. Pero sí, esa conversación existió por allá en el año 2001. Y bueno, la verdad es que esa fue la causa de vida y lo logramos. Y hoy, por ejemplo, mi satisfacción más grande, ¿cuál es? Que enfrentamos la peor de las crisis, José Manuel. La peor, una pandemia, las consecuencias de la pandemia, migración, huracanes, todo. Y el país hoy, comparativamente con otros países del mundo, porque esto afectó al mundo entero, la economía crece, el país está vacunado, se está recuperando el empleo, Colombia está posicionada en temas ambientales, temas energéticos, en infraestructura, que era mi mayor angustia, que la pandemia no nos drenara el plan de gobierno. ¿A quién se encomienda, presidente? Yo soy bastante devoto de la Virgen de Chiquinquirá. Estamos aquí en este hall, que es el hall de los expresidentes, y aquí está Marco Fidel Suárez. Hace 102 años le tocó enfrentar una pandemia. Claro. Y la gripe española, ¿no? La peste española, la gripe española. Sí. Ahora le voy a preguntar también a propósito de esos momentos que destruyen emocionalmente a un presidente, ¿a usted cuáles le tocaron? Pero mire, paremos un momentico aquí en ese cuadro. Dicen que no es el definitivo. Y es que algunas personas dicen que no es tan parecido tampoco a usted. Está como más flaco, ¿no? Pues no, lo que, Digo, el cuadro. lo que pasa es que, y es interesante, sí. Este cuadro no va a ser el cuadro final. Ya. Este cuadro estaba preparado, lo venía trabajando el maestro Edwin Soler. Entonces, para mirar las medidas y todo, él lo trajo. Pero fíjese lo interesante, este es un cuadro de una foto de octubre del año 2018. Okay. Entonces, lo cual me obliga a mí a tener que hacer más ejercicio para parecerme mal, pero pues me pareció hasta divertido. Bueno, presidente, el día apenas comienza. Me invita al carro y yo le sigo haciendo preguntas ahí. Gracias, presidente. Vamos. Los presidentes no saben de trancones, pero ¿usted qué hace cuando está aquí en el carro? Llamadas y también a veces leo algunos documentos y también de vez en cuando uno está en esas jornadas que son muy intensas, yo hago microsueños. Estoy viendo que está Morat. Total. Me enganché con Morat hace ya mucho rato por cuenta de mi hija Eloísa, pero también rockcito ochentero que me gusta mucho, claro, el rock de los 80. Es más de su generación además. Sí, claro. Presidente, comienza el día, vamos rumbo hacia Antioquia, pero yo quisiera aprovechar que estamos en el avión presidencial para hacerle una pregunta. Otro vuelo, en otro momento, trágico, evidentemente por el desenlace que tiene ese vuelo. Iba usted hacia Chocó. Cuando llega a Chocó, o antes, es enterado
del atentado contra la escuela de cadetes. ¿Qué pasó ese día? Porque yo creo que usted tiene una historia más larga que simplemente la llamada que le hacen para notificarle de ese atentado. Yo no creo que no he contado esta historia tal cual, pero yo viví en mi casa 18 meses. Vivimos en nuestra casa con María Juliana y los niños 18 meses de gobierno. Y esa semana, esa mañana, yo me levanté muy temprano, metí a la ducha y me entró un pensamiento. Dije, ¿qué hubiera hecho yo si me hubiera tocado la bomba del Nogal? Eso lo pensó por la mañana. Por la mañana. Entonces me quedé pensando en el tema, desayuné, monté al carro y en el carro seguía con el mismo tema en la cabeza. Llegamos a Catam y salíamos de ahí para Quibdó, íbamos en el avión Fokker de la Fuerza Aérea. Venía con nosotros el periodista norteamericano Brian Winter y yo saqué un blog y seguía con el tema en la cabeza. Entonces dije, bueno, si me hubiera tocado esto, ¿qué hubiera hecho? Llegar al lugar de los hechos, buscar la investigación, como llevando una lista. Y aterrizamos en Quibdó y inmediatamente llegó María Paula Correa, que era en ese entonces secretaria privada, y me dice, hubo un ataque terrorista en la escuela de cadetes General Santander. De alguna manera el presentimiento que tenía usted se materializó. Entonces dije, no, nos regresamos de inmediato para Bogotá con la cúpula militar. Nos fuimos derecho a la escuela. En la escuela, todo lo que yo había escrito esa mañana lo pusimos en práctica. Presidente, el grupo que puso esa bomba ahora seguramente va a iniciar una etapa de diálogos con el nuevo gobierno. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que el ELN nunca ha tenido verdadera voluntad de paz. Y se lo digo hoy acá, no la tiene. Para ellos las negociaciones de paz siempre son una oportunidad para fortalecerse. Presidente, nos dicen que ya estamos por llegar a Río Negro. Más adelante avanzamos en este diálogo y tengo varias preguntas más para hacerle. Perfecto. De Río Negro, a donde aterrizamos, vinimos en helicóptero hasta Caramanta. Aquí, en este bello municipio del departamento de Antioquia, vamos a seguir hablando con el presidente Iván Duque sobre sus 4 años de gobierno. Presidente, una de las críticas que más le hicieron a usted durante su gobierno es que usted conectaba muy bien en los salones, en las asambleas gremiales, pero que con la gente, con el pueblo, muy poquito. Desconexión, haber protegido 4 millones de colombianos en un momento tan difícil. Desconexión, la matrícula gratis. Desconexión, haberles traído a muchos de estos municipios vías terciarias como nunca antes. ¿Y entonces las encuestas qué? Porque no le va bien en las encuestas. Depende, José Manuel, depende. Yo nunca he peleado con las encuestas. Cuando fui candidato a la presidencia me decían lo mismo, que yo nunca iba a ser presidente. Iván Duque era un presidente arrogante, como dicen también algunos de sus críticos, que se encapsuló, se encabinó, que no salía de los 3 o 4 asesores que tenía más cerca y que no oía de verdad lo que estaba pasando en el país. Mire, yo me la paso escuchando la Colombia profunda. Que yo no haya escuchado a unas élites en Bogotá que se sintieron dueñas de Colombia durante mucho tiempo, eso puede ser verdad. Y si para ellos eso es arrogancia, entonces que se queden con esa imagen, bienvenido sea. Usted es el presidente más joven elegido por el voto popular, pero a la vez, pues uno veía un montón de jóvenes en las calles de Colombia durante estos 4 años inconformes con su gestión. Hubo muchos jóvenes, José Manuel, que los adoctrinaron también en contra mía y en contra de nuestras ¿Quiénes políticas. los adoctrinaron, presidente? Usted sabe. Dígame. Usted sabe que le he tratado de meter mucha política a esto, pero yo le digo los hechos. ¿Cuál fue el gobierno que sacó adelante la elección de los consejos de juventud? ¿Cuál fue el gobierno que quintuplicó Jóvenes en Acción? Después de 6 años, Jóvenes en Acción tenía 127.000 jóvenes y lo vamos a dejar con más de 700.000. ¿Usted siente que los colombianos son ingratos con usted? Mire lo bonito que usted está viendo. ¿Cuántas personas nos hemos acercado a saludar o se han acercado a saludar acá? Con cada mensaje de gratitud que yo recibo de mi comunidad. Eso para mí lo hace todo. Alguien diría, eso lo hacen con cualquier presidente que llegue acá. Puede que sea, pero en Caramanta la gente no es falsa. ¿Sí o no? Que la gente en Caramanta sabe expresarse. Claro, ¿no, muchachos? Sí, presidente. ¿Ah? ¿Y este joven cómo se llama? Emiliano. ¿Qué hubo, Emiliano?
Son las 12 del mediodía, nos falta todavía la mitad de la agenda. De aquí volaremos hasta Río Negro de nuevo. De Río Negro iremos a Cartagena y de Cartagena a los Montes de María. Presidente, salimos de Antioquia, vamos rumbo a Cartagena, vamos después a El Salado. Y a propósito de los hechos de violencia que azotaron una zona del país como ese, muchos colombianos dicen, ¿será que al presidente Iván Duque le quedó faltando algo más en materia de paz? ¿Usted sí se comprometió de verdad con la paz de este país? Total. Yo siempre he creído en la paz. Lo que pasa es que el concepto de paz que yo he tenido nunca ha sido el del sometimiento del Estado a la presión de los delincuentes. Yo creo en una paz con verdad, con justicia, con reparación y con no repetición, pero también creo en una paz que parta de la base donde los criminales teman al Estado, no donde el Estado le tema a los criminales. ¿Hubo corrupción con la plata de la paz? Yo, sobre el tema de la paz, le quiero decir lo siguiente, José Manuel. Primero, la plata de la paz ha llegado a récords, 48 millones de pesos. Se suscitó una discusión con respecto a los OCAD Paz, sí, donde alguien decía que habían pagado unos supuestos peajes para que se aprobaran proyectos. Y resulta que ahí en esos proyectos había vistos buenos técnicos de los ministerios, había revisión de requisitos por parte del DNP, acompañamiento de la Contraloría y una votación colegiada. Pero ha habido audios de algunos alcaldes, o al menos así se presenta. Pero fíjese lo curioso, José Manuel. Sí. Los audios no son audios con nombre y apellido. Usted se la juega a decir que no hay corrupción en eso. Pues lo que yo le puedo decir hoy, no tenemos desde el gobierno nacional una sola evidencia de eso. Presidente, llegamos al Salado y seguimos con esta conversación. Vamos al Salado, pero además una historia muy bonita, José Manuel. Vamos a ver la recuperación del Salado después de una gran inversión pública y un trabajo extraordinario de nuestro Ejército Nacional de Colombia y de nuestra Armada. Perfecto, ya lo vemos, presidente. Gracias. Enseguida. Bueno, muy bien, acabamos de llegar al Salado. Presidente, aquí nos encontramos al ministro de la Defensa, Diego Molano. Pero, presidente, el helicóptero en el que veníamos transportándonos de Cartagena hasta aquí fue el helicóptero en el que a usted le hicieron un atentado en Norte de Santander que todos los colombianos recordamos. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Señor presidente, mire, buenas tardes, mi mayor, venga porque es muy importante esta conversación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estamos hablando acá de cómo fue el atentado en la aproximación cuando estábamos llegando a Cúcuta. El equipo, veníamos todos de Tibú, ya había pasado algo extraño y en Tibú el ambiente estaba raro. Sí. Acortamos el evento, lo montamos en el helicóptero y salimos hacia Cúcuta. Y en el cono de aproximación empezamos a sentir unos impactos. Cuente usted, mi mayor, cómo fue ese momento tan duro. Así fue, señor presidente. Cuando estábamos en el tramo final de aproximación, en el último cuarto, 300 pies aproximadamente ya al umbral de la pista, sentimos el primer rafagazo, sentimos los impactos, inmediatamente comenzamos a mirar qué estaba pasando y sentimos un segundo rafagazo. Ahora, a mí me perdonan, pero uno tiene que sentir un susto el macho cuando pasa una cosa de esas, ¿o no, ministro? Pues por supuesto uno se pone alerta, pero hubo una reacción muy rápida. Ellos colocaron Ellos nos salvaron la vida. Por eso además con mi mayor Pinzón y su equipo, yo se los dije ese día. Y ellos nos salvaron la vida a nosotros. Pues en ese helicóptero fue que llegamos aquí hasta el Salado y vamos a seguir con este recorrido. Presidente, mayor, ministro, gracias. Claro que sí, es con mucho gusto. Mi mayor, de nuevo mi gratitud. Quedo atento a sus órdenes. Gracias, mi mayor. Yo quisiera aprovechar que estamos aquí, presidente, en el Salado para preguntarle 4 años después y aquí con la gente que acompaña este momento, ¿cuál es para usted el problema más grande que ha tenido Colombia y que tiene que resolver y en el que usted siente que pudo avanzar algo para resolver? El problema más grave que tiene Colombia, José Manuel, se llama el narcotráfico. Y nosotros los colombianos tenemos que saber eso. El narcotráfico no es un tema de si hay legalización o no hay legalización, es un cáncer, porque es de lo que se alimentan los grupos armados. Los grupos armados que a este municipio lo lacelaron, que fueron las guerrillas y los paramilitares, los dos eran carteles de la droga y se estaban disputando terreno por la droga. Y los crímenes que cometieron en este lugar fue por eso. Y en la medida que este país tenga más coca, tendrá menos paz. Lo que pasó aquí en El Salado nunca debería repetirse y hay Jamás. que garantizar, usted y todos los presidentes que vengan después, que nunca más vuelva a pasar eso y al contrario, que llegue el progreso, que llegue la inclusión social. ¡Queremos mucho!
Bueno, presidente, vamos llegando al final de este recorrido y también al final de su gobierno. ¿Algo de lo que se arrepienta, presidente? Todos los días siempre hay cosas que uno reflexiona, que uno hubiera podido hacer mejor. Por ejemplo, yo creo que, y lo he dicho públicamente, me hubiera gustado agotar cuando presenté las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Me hubiera gustado tener la posibilidad de agotar la conversación con la oposición. Eran más de 159 artículos, solamente 6 objeciones. Y se hubiera podido lograr un gran consenso en ese momento. Presidente, si yo le digo que me dé un nombre de un contradictor al que usted haya respetado porque, digamos, lo confrontó con altura, ya usted ha dicho que no reconoce enemigos, pero ¿se le viene a la cabeza algún personaje que haya sido un opositor leal en ese sentido? Pues yo recuerdo, por ejemplo, en mis años de Congreso, era siempre muy interesante el debate con Antonio Navarro. Yo recuerdo mucho mi paso por el Senado, que Antonio era una persona que uno podía tener antagonismo, pero era un debate enriquecedor en todo sentido. En la campaña presidencial, sin lugar a dudas, el candidato más preparado y con el que había más debate de contenido era con Germán Vargas. Bueno, ahora le da mucho palo en las columnas, ¿no? Bueno, pero eso, uno de esas cosas no las puede tomar personal. Sea una cosa que a mí me deja también la política, y eso se lo aprendí a mi padre y también a mi madre, que mi madre es politóloga. Uno en la política no puede tomar las cosas personalmente. Lo que usted dice, se me quedó pendiente. A pesar de que quise hacerlo, no lo pude hacer. Yo creo que al país le hizo daño tanto obstáculo para volver a tener la aspersión. La aspersión no es que sea la única herramienta, pero es una herramienta que hay que tener a la mano. Esa sin lugar a dudas es algo que fue muy difícil, se intentó por todos los mecanismos y hubo muchos obstáculos, muchos de ellos judiciales. De hecho, mucha gente que no quiere volver a eso, empezando por los norteamericanos, que yo también ya lo estoy dudando. El tema no es una sola herramienta, es una de las herramientas que se requieren. Otro tema que me hubiera gustado, lo presentamos al Congreso, pero no lo logramos allá, limitar a no más de 3 periodos por Cámara en el Congreso para que haya una mayor renovación de la política en nuestro país. Presidente, termino esta entrevista con una pregunta. Si en estos 4 años o después de estos 4 años usted se volviera a encontrar con su papá, con su viejo, ¿qué le diría y qué cree que le diría él a usted? Primero, ¿qué le diría yo a él? Le diría que he hecho todo lo posible en la vida por parecerme a él, por recibir su herencia, su legado, por continuar ese amor que él profesaba por la gente. Y qué me gustaría, a veces lo pienso porque con él teníamos unas conversaciones maravillosas y en estos días tuve un sueño y decía, soñaba que se terminaba la presidencia y me iba para la casa de él, oíamos música, conversábamos y yo creo que eso es lo más importante, que más disfrutaría poderlo abrazar y decirle cuánto lo quiero. Pues presidente Duque, gracias por esta última entrevista para Noticias RCN como presidente de la República. Después como expresidente lo seguiremos buscando y como siempre le decía, me responde cortico y sin carreta. Que así sea. Gracias, José Manuel. Gracias, presidente. Chao. Y aquí desde los Montes de María, donde tantas cosas han pasado, terminan 4 años del presidente Iván Duque. Y lo que uno esperaría es que se mejore lo que está bien, se cambie lo que está mal y se haga lo que se ha dejado de hacer. Para Noticias RCN, José Manuel Acevedo.